Bien, jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es movimiento circunferencial. Este tema es relativamente nuevo porque lo que intenta explicar es el movimiento que tienen los cuerpos cuando describen una circunferencia. ¿Sí? Entonces, veamos. Lo que nosotros en primer lugar sabemos es que los cuerpos van a tener en su movimiento cierta velocidad. Eso es lo primero que nosotros sabemos. Y la velocidad se determina dividiendo la distancia sobre el tiempo. Pero observemos que también existe otro tipo de movimiento, ¿no? Como el que acabamos de ver acá. Es decir, un movimiento donde los cuerpos van a describir una curva. A pesar que de repente la rapidez con la que se mueve el cuerpo es la misma, ¿sí? Ojo, la rapidez puede ser constante, podría ser constante. Sin embargo, vamos a notar algo, ¿sí? Vamos a notar que la velocidad está cambiando de dirección, por lo tanto, este cuerpo va a tener una aceleración, ¿sí? Entonces, fíjate, en cualquier movimiento donde la velocidad modifique su velocidad, su dirección, perdón, ¿sí? Por ejemplo, acá viene de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esta es la dirección de la velocidad, la tangente a la curva. Por acá también viene así, tangente a la curva. Y por acá también viene así, tangente a la curva. Pero ¿qué estamos notando? Que está cambiando no en valor, pero sí en dirección. Por lo tanto, basta que cambien en uno de ellos, o bien en cuánto vale, o bien en la dirección, para decir que el cuerpo tiene aceleración. ¿Sí? Mucho cuidado. Sigamos. Entonces, mira, podemos marcar acá el movimiento que presentan las aspas del ventilador. Claro, el movimiento que presentan las aspas del ventilador es un movimiento circunferencial. ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia. ¿Está? Perfecto. Entonces, continuamos. Voy a borrar acá para que no moleste. A ver, decimos, fíjate. Voy a tener una trayectoria circunferencial. ¿Sí? ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar lo siguiente, que va a haber un cuerpo, fíjate que está girando. ¿Sí? Observa otra vez. El cuerpo que está haciendo está girando a lo largo de esa trayectoria circunferencial. Entonces describe una parte de una circunferencia. Entonces nosotros podríamos decir, mira, este cuerpo salió de este punto, del punto A, y llegó a este punto B. ¿Está bien? Nota algo también, que el cuerpo tiene una velocidad aquí. Esa es la velocidad que nosotros utilizamos en el MRU, MRV, ¿no? En la caída libre, parabólico, ¿no? Ahí. Entonces, fíjate, acá también tiene la misma rapidez. Vamos a suponer que esa rapidez no cambia. Vamos a suponer. Fíjate, no cambia en cuanto vale, pero sí está cambiando en dirección. Pero además de eso, puedo observar acá que cuando se movió el cuerpo, pues describió un ángulo, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, yo voy a poder hablar de una velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular, ¿qué cosa es? Es dividir el ángulo descrito o barrido, ¿sí? Como quieras llamarlo, dividido entre el intervalo de tiempo. Claro, porque para ir desde el punto A hasta el punto B se ha demorado algo, ¿no? Entonces, la división del ángulo entre el tiempo es lo que me da la velocidad angular. Otra cosa importante que tenemos que notar acá es que la unidad es radianes por segundo. Nótese algo. Este ángulo tiene que estar en radianes, ojo. Bueno, el tiempo sí tiene que estar en segundos. Otra cosa importante que podemos notar acá es que, dado que existe una circunferencia, un radio, hay una velocidad, que esta velocidad no la vamos a llamar velocidad angular, sino más bien a esta velocidad se acostumbra a llamar como velocidad lineal, ¿sí? O tangencial. Fíjate, así se le conoce, como velocidad lineal o tangencial. ¿Está?
velocidad lineal o tangencial. Perfecto. Entonces, debe existir una relación entre la rapidez lineal o la velocidad lineal y la velocidad angular. Y esa relación es la siguiente, mira. Se va a cumplir que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio. ¿Sí? Ojo, acá velocidad lineal o vamos a poner aquí o tangencial. Porque así también se conoce, velocidad lineal o tangencial. Ahí está. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos que conocer nosotros para poder determinar eh, un buen movimiento circunferencial uniforme? Fíjate. Ya acá tenemos dos ecuaciones, ¿no? De la velocidad angular y la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Se conoce esa situación. Hay conceptos importantes que yo tengo que manejar, como por ejemplo los siguientes, ¿no? Primero, el periodo. Profe, ¿qué cosa es el periodo? Bueno, a ver, veamos. El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo para realizar un giro de una vuelta, es decir, para dar una vuelta completa. Ese es el periodo, ¿no? Por ejemplo, el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, el tiempo empleado para que vuelva a ocurrir una elección. ¿Sí? Entonces, eh, también el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje. O, como acá vemos, el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es un periodo, por supuesto, ¿no? 365 días aproximadamente. Demora la Tierra en girar, en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Está? Entonces, ¿eso es un periodo? Por supuesto que sí. Ahora, existe otro concepto importante también, por supuesto, que es el de la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa que cuántas vueltas da un cuerpo, como por ejemplo el ventilador, en un intervalo de tiempo o en un periodo de tiempo. ¿Cuántas vueltas da? ¿Cuántas vueltas gira? ¿No? En un intervalo de tiempo. Entonces, ese es el modo de determinar la frecuencia, pero de manera simple podemos decir que es la inversa del periodo. ¿Ya? Entonces, fíjate, esto es importante de recalcar, ¿no? Y se utiliza en ese caso para cuerpos que están girando. Mira, el periodo, esto es importante notarlo. El periodo es un tiempo y se denota por la letra T mayúscula, la letra. Ojo, es un tiempo. Este periodo se va a medir en segundos. Ahí está, en segundos. Muy bien, ahora es el paso, es el paso, es el paso de la frecuencia. A ver, la frecuencia se denota por la letra F minúscula. Y su unidad va a ser el segundo a la menos uno. A esto nosotros lo conocemos como hertz. Hertz. ¿Bien? Ahí está. Y se denota por Hz. Ahí está. Hz. Así se denota. ¿Sí? Muy bien. Recuerda lo que estamos mencionando acá. ¿Cuál es la relación entre el periodo y la frecuencia? Bueno, para empezar, el periodo se puede determinar de la siguiente forma. ¿Sí? El periodo se puede determinar acá de la siguiente manera. Mira, el periodo va a ser igual a 2pi, que es una vuelta, dividido entre la velocidad angular. ¿Sí? Así se calcula el periodo. Oiga, ¿y la frecuencia cómo se calcula? Bueno, lo hemos dicho hace un momento, ¿no? La frecuencia se calcula de la siguiente manera, como el número de vueltas dividido entre el tiempo. Ya, pero otra forma de calcular esto, y más sencilla, es la inversa del periodo. Ahí está. Y su unidad ya la conocemos. Por ejemplo, si el periodo vale 5, la frecuencia vale un quinto. Si el periodo vale 8, la frecuencia vale un octavo. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, estas
Estos dos conceptos son sumamente importantes para nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eh, acá. Voy a borrar. Y entonces va a ser para nosotros sumamente importante determinar lo siguiente, ¿no? Que el movimiento circunferencial lo vamos a considerar con velocidad constante, fíjate. ¿Ya está? Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Primero, dos cositas. La velocidad angular va a ser constante. Esto no va a cambiar. ¿Sí? Tampoco va a cambiar la rapidez. Ojo, no estoy hablando de la velocidad, estoy hablando de la rapidez. La rapidez lineal, ¿sí? El módulo de la velocidad lineal no va a cambiar, también es constante. ¿Está bien? Eso también se cumple. Esto va a ser importante porque nosotros vamos a poder determinar la siguiente situación. Mira, ojo, en el movimiento circunferencial uniforme, en el MCU, que es así como se conoce, ¿está? Nosotros vamos a poder determinar lo siguiente. Una especie de triángulo, ¿ya? En la misma forma o parecido a lo que es el MRU, ¿no? Entonces, donde acá es distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ¿acaba el tiempo? Sí. ¿Acá hay velocidad? Sí, pero es la velocidad que angular. Profe, ¿y qué va acá en distancia? Bueno, acá en distancia es la distancia angular, es decir, el ángulo tita. Eso va a ir. ¿Perfecto? Entonces, esto tengo que considerar. ¿Está? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Que existen cuerpos que van a tener pues la misma forma de movimiento, es decir, van a tener la misma velocidad angular. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un disco aquí, ¿está? Y a este disco yo lo uno mediante una línea así, lo uno con otro disco, de repente más pequeño. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que va a suceder es que como los dos se van a mover al mismo ritmo respecto del eje, entonces esto puede girar así, ¿está? Entonces, los dos van a describir ángulos iguales. En este tipo de dispositivo se cumple que la velocidad, en este caso, digamos que este es A y digamos que este es B, se va a cumplir que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Eso se va a cumplir. Otra cosa que se va a cumplir es que, dado que la velocidad angular se calcula, recuerda la relación, ¿eh? Recuerda la relación. V es igual a quién? A velocidad angular multiplicado por el radio. Ahí está. Entonces de acá despejo, ¿no? Velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? A V sobre R. Entonces acá va a ser así, ¿no? La velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Y lo mismo por acá, ¿no? Velocidad tangencial de B sobre el radio de B. ¿Está? Esto para este dispositivo. Cuando son concéntricos. ¿Está? Veamos, ¿qué otra situación tengo que conocer? La otra situación que tienes que conocer es la siguiente. Mira, voy a tener acá un disco y por acá otro disco. Entonces van a estar unidos mediante una faja transportadora. Mira, así. ¿Sí? ¿Qué se va a cumplir acá? Acá ya no se va a cumplir que las velocidades angulares son iguales, no. Lo que se va a cumplir es que las velocidades tangenciales, dado que este es el cuerpo A y este es el cuerpo B, se va a cumplir que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. Eso se va a cumplir. Ahora, esto podría simplificarse así. Velocidad angular de A multiplicado por el radio de A va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Esto, al igual que esto, tiene bastante uso. Así que no hay que olvidarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la solución del problema lo vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Sí? A ver, prestamos atención entonces, muchachos, a la resolución de los problemas.
Bien, vamos a resolver los problemas de la página 53 de tu libro. ¿Sí? A ver, empezamos con el desarrollo de este problemita que aparece acá. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice? Pregunta 1. Si una partícula con MCU genera 18 grados en un décimo de segundo, calcule su rapidez angular. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que la rapidez angular se determina como el ángulo dividido entre el tiempo. Entonces necesitamos esos dos. Mira, el ángulo me está diciendo que debe ser 18 grados. Ya, pero haría mal si reemplazo acá 18 grados. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar en radianes. Entonces, esto lo tengo que transformar a radianes. ¿Cómo se realiza? Bueno, existe, creo, una transformación que es bastante sencilla, ¿no? ¿Sí? El S es en este caso, a 180, como R, que es radianes, es a pi. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto yo lo quiero llevar, se determina de la siguiente manera. ¿Está? ¿Cuánto me quedaría esto? ¿Mm? ¿Cuánto me quedaría esto expresado en radianes? Sería así, ¿no? Sería por pi sobre 180. ¿Está? 18ava, 18ava, me queda 10. Me quedaría entonces finalmente pi sobre 10. Pi décimos radianes. Mira, ya tengo el ángulo. Pero ahora necesito el tiempo. El tiempo me está diciendo que es un décimo de segundo. O sea, un décimo sería 1 sobre 10. Eso sería. Ah, muy bien. Por lo tanto, acá digo, la velocidad angular sería el ángulo. ¿Cuánto vale? Pi sobre 10. Y todo esto dividido entre el tiempo, que es un décimo, que es 1 sobre 10. Pues bien, acá entonces se cancelan 10 con 10 y finalmente la velocidad angular me queda pi radianes por segundo. Recuerda que la unidad del de la velocidad angular es radianes por segundo. Ahí está. Esa sería la respuesta para esta pregunta. Sigamos. A ver, vamos a resolver estas dos preguntitas que aparecen por acá. Estas tres. A ver aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjate, nos dice lo siguiente. Si una partícula con MCU genera 36 grados en un décimo de segundo, calcula su rapidez angular. Bueno, eso es similar a la pregunta anterior, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es el ángulo, que en este caso es 36, lo voy a convertir a radianes. Se multiplica por pi y se divide entre 180. Ahí está. ¿Cuánto me queda esto entonces? Bueno, 18ava, acá me queda 10. 18ava, acá me queda 2. Entonces, mitad y mitad, esto me queda pi quintos. Pi quintos es lo que me queda. ¿Está bien? Pi quintos. Entonces, ahora el tiempo, yo sé que es igual a cuánto, a un décimo también. Un décimo de eso. Ahí está. Por lo tanto, acá podemos determinar lo siguiente, ¿no? Determinamos la rapidez angular será en este caso el ángulo dividido entre el tiempo. El ángulo ya lo sabemos, es pi quintos. Y el tiempo es un décimo. ¿Cuánto nos sale la velocidad angular? Producto de extremos me sale 10pi dividido entre 5, porque es 5 por 1. ¿Cuánto nos queda esto? 2pi. 2pi radianes, ojo, radianes por segundo. Ahí está. Vamos a la pregunta número 3. Dice, si un cuerpo con MCU gira con 5pi radianes por segundo, calcula su rapidez tangencial, conociendo que el radio de la circunferencia, en este caso es 2 metros. Ahí está. Entonces, fíjate, recuerda esta ecuación, ¿no? V es igual a ¿quién? A la velocidad angular multiplicado por el radio. Pues lo reemplazamos, bueno. La velocidad angular me dice que es 5pi.
y todo eso debe estar multiplicado por el radio, que vale en este caso 2. Entonces, finalmente la velocidad me sale 2 por 5 es 10, 10 pi. 10 pi, ¿qué? Metros por segundo. Siempre es importante las unidades, ¿no? Manejarla como corresponde. Pregunta 4. Si una partícula con MCU describe un arco de 6 metros en un tiempo de 2 segundos, calcula su rapidez tangencial. Bueno, la rapidez tangencial no es otra cosa que la longitud, ¿no? Que en este caso debería ser el tiempo entre, precisamente el tiempo, ¿no? La longitud entre el tiempo. Acá la longitud me dice 6 metros entre un tiempo de 2 segundos. Cuando nos sale eso, 3 metros por segundo. Ahí está. Sigamos con más preguntas. Ya está. Ahora vamos a esta parte de San Marcos. A ver. Upa. Entonces vamos a cortar acá y vamos a resolver esta pregunta. ¿Qué parece? Ahí, fíjate. Me dice acá lo siguiente. Si una rueda que gira con 120 revoluciones por minuto, quiero determinar el ángulo barrido en el centro en 50 segundos. A ver. Mira, siempre que me digan, ¿no? O me den información, 100, por ejemplo acá, 20 revoluciones. Yo tengo que entender que cuando me dice revolución es una vuelta completa. Por minuto, entonces, la vuelta completa yo sé que es 2pi dividido entre el tiempo. Pues RPM se supone que es minutos, ¿no? 120 revoluciones por minuto. Entonces, yo quiero cambiarlo, quiero llevar a segundos. Pero un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Ahí está. Entonces acá me quedaría radianes por segundo. Así me queda. ¿Está? Perfecto. Entonces, ¿cuánto me sale esto? A ver, un 0 con un 0 se va. ¿Sí? Sexta y sexta, acá me queda 2. Por lo tanto, acá me quedaría 4pi. 4pi que radianes por segundo. Ahí está, 4pi radianes por segundo. ¿Qué cosa es esto? La velocidad angular. Esto va a ser la velocidad. Radianes por segundo y velocidad angular. Ahora, quiero el ángulo. Muy bien. Lo que nosotros sabemos acá es que la velocidad angular es el ángulo dividido entre el tiempo. Como tú quieres el ángulo, tiempo pasa a multiplicar. Por lo tanto, el ángulo me queda la velocidad angular multiplicado por el tiempo. A ver, determinemos esto. La velocidad angular, ¿cuánto es? 4pi. Y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 50 segundos por 50. Por lo tanto, el ángulo nos sale ¿cuánto? 4 por 50 es 200. 200 pi radianes. Ese es el ángulo. 200 pi radianes. Esta sería la respuesta para la pregunta 5. ¿Está bien? Vamos ahora a estas últimas preguntas. Rápidamente, a ver. Mira, me dice, si una partícula con MCU gira a razón de 180 RPM, calcula el ángulo que genera en un segundo. Bueno, creo que esto está más o menos fácil, ¿no? A ver, vamos a verlo. Vamos a estirar un poquito para... Ahí está, ahora sí. Mira, me está diciendo acá, gira a razón de 180 revoluciones. Ya sabemos que 180 revoluciones es ¿cuánto? Una revolución es 2pi. Pero me dice 180 revoluciones por minuto, entonces acá debe ser 60. Entonces un 0 con un 0 se va. Sexta y sexta, acá me queda 3. Por lo tanto, acá me quedaría 6pi. ¿Sí? Radianes por segundo. Ya se convierte en velocidad angular. Ahora, quiero el ángulo. Bueno, eso hace un momento lo determinamos, ¿no? El ángulo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Entonces, el ángulo va a ser así. La velocidad angular es 6pi multiplicado por un segundo, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que se genera, que se barre, es de 6pi radianes. Ahí está. Vamos a la pregunta 7, dice. Si una partícula gira con pi sextos,
¿sí? Calcule el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento, ¿sí? Calcule el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. Entonces, a ver, acá me parece que falta, ¿no? Y debo considerar acá, aquí es pi sextos radianes por segundo. Ojo, ¿eh? Radianes por segundo. Ahí está. ¿Qué me está diciendo? A ver, me está diciendo que la velocidad angular va a ser igual a ¿cuánto? A pi sextos radianes por segundo. ¿Ya está? Entonces, estas ya son las unidades, ¿no? Sí, pero profe, ¿por qué sale pi sextos? ¿No? Debería ser más bonito. Bueno, pero no te preocupes, esto es importante, ¿no? Ahora, quiero calcular el ángulo que se genera en el tercer segundo de su movimiento. Mira. Quiero el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad angular multiplicado por, en este caso, el tiempo. Entonces, a ver, el ángulo va a ser igual a ¿cuánto? La velocidad angular es pi sextos. Y esto se multiplica por el tiempo. En el tercer segundo de su movimiento. El tercer segundo es 1, pues. ¿Sí? Profe, pero no es 3 segundos. No, pues me dice, mira, recuerda, hay un primer segundo, un segundo segundo y un tercer segundo. Solamente en el tercer segundo cuánto se mueve. Primero, en el tercer segundo significa que ahí hay un segundo. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Me queda pi sexto. Pues, ¿no? El ángulo que se mueve es pi sexto. Si lo quiero llevar a radianes, voy a decir que el ángulo en este caso, ¿cuánto es? 30 grados. Se mueve 30 grados. Sí, ahí está. Pregunta 8. Si un disco gira constantemente con 7 pi radianes por segundo durante 10 segundos, quiero calcular el número de vueltas que se genera. Entonces, a ver, primero vamos a determinar el ángulo. El ángulo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad angular por el tiempo. Eso lo tenemos. La velocidad angular es 7 pi. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 10 segundos por 10. ¿Cuánto me sale esto entonces? 70 pi. 70 pi. Hasta ese es el ángulo. Ya, pero yo no quiero el ángulo, quiero el número de vueltas. Muy bien, el número de vueltas es sencillo, ¿no? El número de vueltas, ¿qué cosa es? Es el ángulo, ¿no? Dividido, en este caso, ¿entre cuánto? Entre 2 pi. Vamos a determinar el ángulo, ¿cuánto es? 70 pi. Y lo divido entre 2pi. Bueno, pi con pi se va. ¿Y cuánto me queda? 70 entre 2. Bueno, se ha dado 35 vueltas. Ahí está. 35 vueltas. Por lo tanto, a ver, vamos a determinar, a ver si hay otros problemitas por ahí. Está las 7 y 8. A ver. Me parece que no. Muy bien, entonces, lo dejamos aquí, chicos. Vamos a practicar ya cuando resolvamos los otros problemas, ¿sí? En la plataforma, ¿sí? Nos vemos ahí entonces, muchachos. Chao.